Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, y vaya que ha causado polémica el estudio del Coneval, que señala un aumento en las cifras de pobreza en México. Según otros estudios presentados en las últimas semanas, las ayudas sociales, los programas del bienestar, han sido insuficientes para paliar los efectos de la crisis, sí, desatada principalmente por la pandemia de COVID-19. Al menos eso dicen algunos análisis, pero el presidente y su gobierno responden que el aumento en la cifra de la pobreza es mínimo comparado con los efectos de la pandemia. El sábado, el presidente López Obrador dijo que los programas sociales van bien y que se hará una revisión para verificar que realmente llegan a quienes deben llegar. Veamos el contexto. Este fin de semana el presidente López Obrador dijo que su gobierno evalúa los programas sociales que se aplican en el país y que son buenos los resultados. Dijo que a finales de este año se evaluará producción para el bienestar, que antes era Procampo, para ver si realmente los beneficiarios son productores y que no hay abusos ni corrupción. El mandatario añadió que el propósito de su gobierno es proporcionar el bienestar y la felicidad al pueblo. En junio pasado el presidente informó que Gabriel García Hernández ya no sería coordinador general para programas del desarrollo. García coordinaba a las 32 personas delegadas, los delegados regionales y una estructura integrada por más de 22,000 funcionarios responsables de implementar los programas integrales de bienestar. De acuerdo con la encuesta de ingreso y gasto de los hogares 2020, los beneficios provenientes de programas gubernamentales pasaron de 27 a 42,000 millones de pesos entre 2018 y 2020. El presidente ha señalado que 70% de los hogares mexicanos reciben recursos mediante los programas sociales, pero un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad apunta que los hogares beneficiados pasaron de 28 a 30%. El estudio apunta que la política social es menos redistributiva. En 2016, 61% de los hogares con menos ingresos eran beneficiarios de programas sociales. En 2020, la cifra bajó al 45%. El sábado, desde Colima, el presidente enumeró los programas sociales de su gobierno y los beneficiados. 9.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad reciben una pensión para el bienestar y 10 millones de estudiantes una beca escolar. Además, 321,000 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y 426,000 en Sembrando Vida. Punto y contrapunto. Bueno, si me permiten, Aurora y María Clemente, la verdad es que en el programa pasado, Eder y Lecona discutieron ampliamente sobre este tema, entonces déjenme empezar ahora con Alfredo, que seguimos con este tema de los efectos de los programas sociales en paliar la pobreza o en no poderla detener, y el balance que tendrá, digamos, la 4T. A mitad de camino, Eder, con esta promesa que había hecho el presidente López Obrador de reducir la pobreza en México, pero que evidentemente, todos lo sabemos, la COVID-19 se atravesó en el camino, y pues básicamente pues todo el mundo coincide en que los programas han sido insuficientes. Sí, a ver, yo creo que hay un problema gravísimo cuando se vive en la mentirocracia, ¿no? En esta mentirocracia de la que el presidente López Obrador nos mete y fortalece cada mañana, porque ¿qué más da que el presidente diga una cifra y la repita y la repita y la repita pese a toda la evidencia, pese a que propios funcionarios de su gobierno? Es más, el mismo Gabriel García, lo dijimos cuando debatimos su salida, quien era el titular de esta superestructura de los servidores de la nación, él mismo rondaba por la cifra de 4 de cada 10 hogares tienen un programa social, pero el presidente sigue diciendo 7, ¿no? Entonces, ese mágico número de 7 es lo que lo salva y de lo cual que hace que el presidente se escape de cualquier cuestionamiento o de cualquier cifra o de cualquier estudio como el que se nos está mencionando en la nota. Pasar de 28% a 30%, digo, hay que analizarlo y por supuesto que hay que dimensionarlo y ponerlo en el contexto de pandemia y de lo difícil que debe de ser. Pero si también regresamos al tema de la pandemia, la falta de apoyos extras fuera de los programas sociales que negó este gobierno a todas las personas de este país, a los empresarios medianos, chicos, a las personas de a pie, siempre se justificó porque 7 de cada 10 hogares reciben un programa social. Entonces, la forma de controlar los efectos de la pandemia, el impacto económico y el impacto en, en nuestros hogares de la pandemia era decir que 7 de cada 10 programas sociales, 7 de cada 10 familias recibían un programa social, pues lo cual parece a todas luces que no es cierto. Entonces, es un gran problema porque entonces no podemos pensar que el presidente, quiero saber en qué cuarto oscuro, en qué ambiente de decisiones no públicas o con qué evidencia se toman decisiones para lo que sí es loable, lo que sí está bien que ha dicho el presidente, que hay que revisar que efectivamente lleguen los programas a quienes deben de llegar. Pero aún
revisando y a lo mejor confirmando que los programas están llegando en sus métodos, los que están bien diseñados, ¿no? Hay problemas ahí severos de reglas de operación en algunos, pero pues es muy difícil saberlo si hay un desprecio de entrada a la evidencia y a estos estudios. Bien, Eder, contrapunto. Si pongámoslo en contexto y para combatir esto de la mentirocracia que decía Alfredo, estamos viviendo la peor crisis pandémica del siglo. A la Cuarta Transformación le tocó no solamente administrar el país en medio de esta crisis, sino también después le tocó resolver las consecuencias de los terremotos, que han sido uno de los peores y más devastadores de la historia de México. En medio de eso uno pensaría que la crisis la crisis humanitaria, económica y social producida por esta crisis pandémica, la peor del siglo para toda la humanidad, se correspondería con esa crisis. Y de acuerdo con lo que dice el Coneval, no con lo que dice el presidente López Obrador, no es verdad, no sucedió eso. Esta crisis de la pandemia de COVID-19 ha arrojado la misma cantidad de pobres que arrojó la crisis de la influenza que administró Felipe Calderón, y que no fue de lejos del tamaño de esta crisis, ¿no? Son por ahí del 3%. Otro dato que me parece a mí muy, muy relevante es que, de acuerdo a las encuestas de ingresos del INEGI, la mayoría de los deciles de la población más pobre han incrementado de manera significativa para su cotidianidad los ingresos. Y muchos de esos ingresos han sido producto de las transferencias directas del gobierno federal. Entonces, partiendo de estos datos concretos que hablan del éxito de la política pública de bienestar del presidente López Obrador, sí me parece que es muy interesante que plantee la revisión de los programas, no nada más para revisar ahí donde ha habido fallas, que por supuesto que habrá y hay que resolverlas, fallas de operatividad, fallas de la curva de aprendizaje, etcétera. Pero también hay que revisar estas políticas públicas porque en una de esas se pueden profundizar. Si ya hablamos hace un ratito de la posibilidad de consolidar una alianza estratégica de América Latina y el Caribe y un acuerdo bilateral de este bloque con el bloque de Norteamérica, y el ingreso de los deciles más bajos de la población mexicana están incrementando, a lo mejor es momento de que la política pública dirigida a la economía circular se fortalezca. Y entonces los beneficios de este gran nuevo acuerdo regional vayan directo a la población. Me parece que es un momento muy interesante el que estamos viviendo. Por supuesto que tienen que revisar los errores de implementación que pudiera tener la administración de Gabriel, ahora que ya no está, pero creo que Andrés Manuel López Obrador en lo que está pensando es en profundizar ese proceso, y los buenos resultados no me estoy basando en los dichos del presidente, me estoy basando en las cifras de Coneval. Bien, ¿cómo lo ves, Aurora? También este tema ha dado mucha discusión y también desde Acción Nacional pues han básicamente resaltado los datos de Coneval. Sí, pues me parece que seguimos en la dinámica de los otros datos, ¿no? Y entonces los otros datos son los que sí tienen el sustento para hablar de cuál es la situación. Yo creo que parte de los problemas que hay con la cuestión de los programas sociales es que por un lado se eliminaron las reglas de operación y los programas que se modificaron, pues también se ven traducidos en varios de estos efectos. Yo pondría sobre la mesa el tema de analizar la efectividad que tuvo o no el tema de pasar de programas que tenían un cierto esquema de funcionamiento a transferencias directas de recursos, porque no se hicieron se hicieron sin ningún tipo de estrategia, y además que bajo total opacidad, y para eso podemos revisar qué es lo que sucede con las transferencias directas de los programas como estancias infantiles, o lo que sucede de manera particular con Jóvenes Construyendo el Futuro. Y creo que se quedaron únicamente en esta cuestión sin hacer como una aplicación más estratégica del recurso.
yo diría también que esta política social de AMLO pues termina siendo una política asistencialista que lo único que aumenta, bueno, lo que hace es que ni aumenta las capacidades de las personas, pero tampoco crea oportunidades reales de desarrollo, que creo que es el gran reto de las políticas sociales, que no sean meramente asistencialistas, y lo único que queda claro con esto pues es que se busca mantener clientelas que al final de cuentas terminen votando por Morena. Y si nos vamos a los datos, hoy hay 3.8 millones de mexicanos más que viven en pobreza en comparación con 2018 y 2.1 millones en pobreza extrema. Y yo destacaría que de 2018 a 2020, 900,000 personas, hay 900,000 personas más con rezago educativo, 15.6 millones de personas que perdieron el acceso a la salud en plena pandemia por la desaparición del seguro social, del seguro popular, perdón, y 1.1 millones más sin acceso a alimentación nutritiva. Y creo que el INSABI es como el gran fracaso y un desastre absoluto por la carencia de acceso a servicios de salud, porque aumentó en 12 puntos porcentuales y hoy tenemos 35.7 millones de mexicanos que no tienen cobertura, aumentó el gasto privado y no se cumplió con esa promesa de universalidad del INSABI. ¿Qué le contestas a Aurora, querida María Clemente? Bueno, primero que hay que revisar muy bien cuál es la política de desarrollo y la política social, ¿no? Los programas sociales funcionan para mitigar la desigualdad, ¿no? Yo quiero aquí recordar un dato muy importante de que hoy hay 8 millones, más de 8 millones de personas que reciben, ¿no?, la pensión para adultos mayores, con la que se invierte más de 25,000 millones de pesos al año en el gobierno de México, ¿no? Y recordar, bueno, y sumarme a lo que dijo Eder, ¿no?, de que el mismo Coneval está diciendo que la política social, los programas sociales implementados por el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, contribuyeron a paliar los efectos de la pandemia para que no fuesen tan graves en la economía de las familias, ¿no? Hay que recordar que pues fue gravísimo lo que vivimos, como decía Eder, que no es, tuvimos otra pandemia y los efectos fueron casi iguales que esta es mucho más grave, ¿no? Y que así hay que recordar que sí se contrajo, ¿no?, el Producto Interno Bruto se redujo en un 8.5%, y hay que decirlo que la política social, los programas sociales no es un esfuerzo aislado, ¿no? Tienen un componente de capacidades o generación o fortalecimiento de capacidades, como lo es el programa de Sembrando Vida o el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece que la política social del gobierno de Andrés Manuel sí está funcionando. Ahorita la oposición lo quiere, tergiversar con el tema de la pandemia, pero yo sé que a corto y a mediano plazo se va a ver y se va a traducir en calidad de vida para todas las personas. Bien, nos queda un poco de tiempo de este bloque. ¿Alguien quiere concluir? Aurora. Sí, pues, o sea, yo creo que también hay que insistir que todos los indicadores de carencias y bienestar empeoraron de 2018 a 2020, y las únicas que no empeoraron fueron las de seguridad social y de vivienda. Me parece demasiado aventurado decir que ha funcionado la política social. O sea, sí hay que tener en cuenta los efectos de la pandemia del COVID-19, pero también hay que ser honestos y reconocer cuando el esquema de funcionamiento de las políticas sociales no ha estado funcionando, y justamente vino a sumarle a los efectos negativos de la pandemia. Bien, bueno, pues con eso terminamos la discusión de esta noche. A ver, adelante, Eder, rapidísimo, y luego María Clemente. Sí, que aquí tenemos ya por suerte los datos del INEGI y los datos del Coneval, pero además criticar ahorita a estas alturas el asunto de las transferencias directas y de los programas sociales y decir que son asistencialistas y que queremos hacer clientela, cuando incluso el gobierno de Biden está implementando este mecanismo de transferencias directas, cuando fue Morena quien impulsó que se fuera constitucional el tema de los programas sociales, justamente para que nadie pudiera hacer clientelas políticas con ellos, cuando se han implementado tantos mecanismos de observancia directa se han sancionado a tantas personas del gobierno federal, de los servidores de la nación o delegados por haber pretendido utilizar malos programas. Me parece que es muy absurdo, pero insisto, ahí están los datos duros sobre el éxito de las transferencias directas en las comunidades, en los deciles más pobres de este país. Bien, y finalmente María Clemente, rapidísimo, por favor.
No, y se me olvidó decir aquí el dato de que además en pandemia no se nos olvide que se implementó el programa de los créditos a la palabra, que casi más de 5 millones de personas, incluyéndome yo todavía como taxista, recibimos este apoyo. Inclusive es un gobierno tan progresista que se abrió la posibilidad de reconocer a las personas trabajadoras sexuales como un oficio para darles también un crédito a la palabra, y decir que también se está, durante la pandemia, pues se hizo la reforma muy importante para el outsourcing, ¿no? Para más de 1.500.000 personas hoy están cotizando con su sueldo real, con su salario real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso también va a cambiar muchísimo la realidad de estas personas. Bueno, nada más un recordatorio que porque el tema de las trabajadoras sexuales ha causado mucha polémica, incluso aquí en la Ciudad de México varias fueron sacadas de sus lugares de trabajo porque los hospitales a lo largo de la ciudad no se daban abasto, y en muchos de estos hoteles a lo largo de la avenida Tlalpan, donde ellas trabajaban, pues fueron sacadas prácticamente a la calle y sin ningún tipo de apoyo, y hubo muchas denuncias en ese sentido. Temas pendientes les dio 1,000 pesos en una tarjeta de apoyo alimenticio y se les dio su crédito a la palabra de 25,000 pesos. Ya. Pero un crédito no es suficiente. O sea, un crédito al final no vas a terminar de pagar. En general, la evaluación de específicamente el crédito a la palabra fue mala. O sea, no, la gente no fue, porque sabe que es dinero que tiene que pagar, no es un apoyo extra. Yo no sé por qué se sigue vendiendo como un gran éxito de mitigación de la pandemia, pero fue. Creo que este tema da para hacer un programa entero, sobre todo los temas de programas sociales. Déjenme armarlo para una mesa de viernes también. Pero regresamos después de la pausa con la paparrucha de esta noche y para despedirnos también de las y los panelistas de esta noche. No te vayas.